Buen día, estimados. El día de hoy vamos a estar viendo la continuación de lo que, en lo que nos quedamos en la clase anterior. Ya como nivel de recordatorio, como siempre, les presento acá qué fue lo último que logramos observar en la clase anterior. Por ejemplo, la parte del resumen y explicación del diagnóstico empresarial. La entrevista, revisión de un cortometraje llamado La Entrevista, en este caso, a que nosotros le pudimos observar, y aspectos de ayuda para un diagnóstico organizacional. Vea, ahí aplicamos algunas herramientas y podemos observar cómo pueden funcionar algunas de estas dentro de las organizaciones para que nos pueda permitir, digamos, mejorarla en el tiempo. Ahora bien, lo que vamos a estar dando ahorita de inicio con respecto a lo que es los siguientes temas, tenemos actualmente lo que es un análisis del entorno y un análisis interno, digamos, en cierta forma, de una organización. Es muy importante que ustedes tengan pendientes sobre este punto debido a que según lo que se busca con ese tipo de temas, de que ustedes puedan interpretar, entender y analizar cómo funciona una organización y cómo ésta puede permitir de una forma u otra crecer, ¿verdad? De forma interno y externo por medio de los elementos que éste contiene, ¿verdad? Aquí como a manera de explicación, que es un análisis de entorno, es el proceso a través del cual la empresa es capaz de identificar los factores estratégicos del entorno y de diferenciar entre oportunidades, ¿verdad? Aquí hablándose de factores que influyen positivamente y amenazas, que son los factores que influyen negativamente. El análisis de entorno forma parte de un conjunto, digamos, en cierta forma, con el análisis interno del diagnóstico estratégico de la empresa y del análisis DAFO o el FODA en este caso. Ahora bien, este tiene varios elementos y en cierta forma esos elementos serían los que están compuestos en la parte de abajo de esta lámina, donde nos presenta la parte de lo económico, lo político, lo legislativo, tecnológico, ecológico, etcétera, etcétera, que son todos esos aspectos que el entorno, ¿verdad?, de una organización, quieras o no, de una manera u otra, es siempre afectado, ¿verdad?, en un tiempo determinado. Así también el análisis del entorno está enfocado en dos ejes, digamos, de cierta forma. Un eje es el de microentorno y el otro es el macroentorno. Ambas tienen, digamos, en cierta forma, diferentes tipos de temas, digamos, subtemas que se debe de tratar con respecto a cada uno de esos puntos. Por ejemplo, en la parte del microentorno, que es la parte de las potenciales, esa se refiere a los clientes, al distribuidor, al proveedor, a los competidores. Si se fijan, algo que es literalmente cerca o es continuo a lo que es una organización. En cambio, lo que es el macroentorno, que son los potenciales igualmente, aquí habla de variables, principalmente todas son variables, o sea, son diferentes tipos de elementos que pueden ocurrir según un tema, ¿verdad? ¿Cuál es ese tema? Por ejemplo, economía y finanzas. Imagínense que hubiera un tema de incremento en las divisas de El Salvador, ¿verdad? Con respecto al dólar, un ejemplo, ¿verdad? Ya no varía, en quieras o no, con respecto a una organización, con respecto al tema de precios sociales, cultura, digamos que hay algún producto o algún servicio que la población no lo quiere utilizar, no le es útil, debido a que fringe algún aspecto cultural que tenemos en el país, ¿verdad? Eso es como un detalle general. ¿Por qué se realiza el análisis interno entonces de una empresa? Habiendo conocido lo que es la parte del análisis del entorno, que si se dan cuenta es la parte general, digamos, del alrededor de una empresa, nos vamos a penetrar y vamos a ir entrando a lo que es la parte del análisis interno. A qué se debe este punto? Bueno, este consiste en evaluar los recursos, habilidades y competencias de una empresa para poder optar las herramientas estratégicas pertinentes y poder adquirir así un nivel de resultado óptimo. O sea, con ciertas herramientas yo puedo lograr, en cierta forma, mejorar mi empresa. En fin, este permite identificar las fortalezas y debilidades. Según los resultados, es posible tomar medidas conociendo qué puntos fuertes se pueden potenciar, aportar la capacidad de canales, recursos y trabajar de forma efectiva y eficiente, ¿va?, en el mismo. La clasificación de los recursos de una empresa, eso está enfocado a conocer cómo internamente nosotros vamos a trabajar en una organización. Si se dan cuenta, aparece lo que son los recursos y hay tangibles e intangibles. Y eso es necesario conocerlo debido a que nosotros a la hora de hacer algún cambio dentro de una organización, posiblemente nos afecte o incluso nos puede ayudar, en dado caso, o sea, de una forma positiva o negativa, alguna de estas variables. Entonces, hay que tomarlas en consideración, ¿verdad? Para ponerla y no perderlas de vista. El análisis interno, nuevamente, aquí hay cuatro áreas importantes que define. Este es, digamos,
en cierta forma se está como definiendo o aplicando en cierta forma lo que es un FODA, ¿verdad? Y ahí aparece lo que es el mercadeo y ventas, la gobernabilidad y panorama social, producción y operaciones, finanzas y contabilidad, entre otros tópicos que nos pueden servir para poder identificar cómo una organización es funcional o no, ¿verdad? Dentro de un periodo de tiempo o en la actualidad, ¿verdad? Igualmente, se determina por medio de ciertas estructuras económicas dentro de una empresa. Esto es necesario identificar esos temas, esos elementos que nos permiten a nosotros analizar un poquito como con mayor detalle, en cierta forma, cómo funcionamos actualmente dentro de una organización. Y con esto nosotros podemos obtener información que nos permita todavía decir qué herramientas podemos aplicar, cómo se puede aplicar y qué tan conveniente es o no. Ahí donde aparece lo que es la edad de la empresa, el tamaño de la misma, campo de actividad, el ámbito geográfico, el tipo de propiedad, la estructura jurídica, ¿verdad? Todo eso es parte del conocimiento que debemos de tener para cuando queramos hacer un análisis interno de una organización. En cierta forma, también el análisis, aquí nos hacemos una pregunta con el análisis interno. ¿Cómo está funcionando la estrategia actual? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nos vamos a poner cuando iniciemos este proceso, si fuéramos nosotros a evaluar la estrategia actual de una organización. Y nos hacemos ciertos comentarios, ¿verdad? Ciertos puntos como los que se ven ahí, ¿verdad? Cómo está la tendencia del precio de las acciones de la compañía, velocidad de incremento de las ventas versus el mercado, tendencia en la utilidad neta de industria. Habla del liderazgo, habla del margen de utilidad, o sea, si se fijan, es una alta cantidad de información, una gran cantidad de información que nosotros necesitamos conocer para interpretar cómo se encuentra la empresa y qué podemos lograr o qué podemos mejorar en esta para poder ir poco a poco desarrollándola. Igualmente, vemos la fortaleza, ¿verdad? Dice aquí, algo en lo que es competente una organización, lo que le proporcione mayor competitividad. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a ver hacia adentro de la organización y definimos ciertos elementos y comenzamos a buscarlos, ¿verdad? Comenzamos a preguntar internamente, por ejemplo, la parte de las habilidades o destrezas importantes, activo físico valioso, activo humano valioso, activo organizacional, alianzas, empresas, alianzas intangibles, un logro o atributo que por eso es que hoy en día muchas organizaciones tratan la manera de aplicar, ¿verdad? En cierta forma, a diferentes tipos de premios, ¿verdad? A nivel, digamos, nacional o internacional con respecto a la empresa, ¿va? Por ejemplo, está la parte del reciclado, la parte, por ejemplo, de el apoyo a la Cruz Roja. Son cosas que permiten, en cierta forma, fortalecer a la organización, verse mejor, digamos, en cierta forma. Igualmente las debilidades no se dejan a un lado. Es muy importante que esas se consideren y se tomen en cuenta. Aquí solo como por referencia, por ejemplo, deficiencia en los activos físicos, ausencia de capacidades competitivas, ausencia en la línea, en la alianza estratégica, son algunos puntos que se pueden considerar y que nosotros tenemos que tomarlas en cuenta para el análisis interno. Dentro del análisis interno aparece esta herramienta que es la cadena de valor de Michael Porter. Ya muchos de ustedes lo han de conocer. Esta es la estructura general. ¿Qué hago acá? ¿Qué es lo que tengo que interpretar con este punto? Bueno, significa que a partir de este momento, teniendo conocimiento de todo lo que anteriormente acabamos de mencionar, venimos nosotros y utilizamos lo que es esta herramienta que nos dejó este señor y agregamos la información que tenemos en cada uno de los tópicos que se están colocando dentro de este recurso, esta herramienta. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que nos ayude a identificar y analizar las principales actividades que crean valor dentro de la organización, ¿verdad? Por eso es que es muy importante tomar en cuenta todo lo anterior para venir acá y comenzar a trabajar en estos puntos. Eso es lo más importante. ¿Cómo aplicar la cadena de valor? Lo que anteriormente acabo de decir. Ahí tenemos las descripciones de los pasos, bien, de uno a uno, ¿verdad? Hasta ir, digamos, finalizando. Son 4 en este caso. Cada uno de esos depende de cierta información para poder ir avanzando. Y prácticamente, y de forma general, es simplemente llenar dentro de cada uno de los tópicos que tiene la herramienta, la información que tenemos en el momento de dicha empresa. Análisis internos. La investigación de los competidores y aquí vamos a hablar del benchmarking. El benchmarking en realidad es una herramienta muy útil, todavía muchas empresas la siguen utilizando hoy en día. Es una herramienta que algunos lo malinterpretan en pensar de que puede ser algo de copiar y pegar, digamos, o irse a otra empresa y hacer lo mismo que hace la otra y realmente no es así.
ya que se requiere de una cierta planificación, se requiere ciertos datos, hay un análisis, hay una acción que es cuando se lleva a cabo algún cambio dentro de la organización con respecto a los análisis previamente realizados, y de este hay un seguimiento para saber si fue favorable o no el aplicar el benchmarking adecuado a la organización. Ya creo que este es un tema bastante recurrente para nosotros. Lo importante aquí que ustedes lo tengan en consideración con el fin de poder, digamos, en cierta forma, saber que existe y para qué nos puede servir acá, en este momento, el diagnóstico o en este momento una evaluación interna dentro de una organización. Igualmente, este es como un esquema, digamos, que les puede quedar a ustedes como para poder entender cómo podemos comenzar a aplicar un benchmarking ya en la vida real, ya irnos a actuar, ¿verdad? Ir a trabajar. Y ahí donde se han colocado al lado, digamos, en este caso derecho, de la lámina, ciertos factores que son importantes irlos aplicando para poder obtener la información que el benchmarking me va a poder rendir a mí y pueda aplicarlo a mi análisis o a la organización donde yo estoy haciendo este tipo de evento, ¿verdad? Este tipo de aplicación de esta herramienta. Ok. Técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables en el diagnóstico. ¿A cuándo vamos a referir en este caso con respecto al tema de los enfoques cualitativos y cuantitativos? Bueno, hay que tener muy claro de que una organización, quieras o no, maneja cierta información, que esa información a largo plazo nos permite, digamos, en cierta forma identificar, analizar, conocer y lograr, digamos, aplicar ciertos conocimientos de la misma para poder, en cierta forma, realizar algunas mejoras dentro de la organización. Aquí donde aparece el enfoque cualitativo, que dice que busca la medición precisa de ciertas variables establecidas de antemano y su posterior comparación. Y el enfoque cualitativo, ¿verdad? Depende más de la agudeza de la percepción del investigador al analizar los datos. Ahí es un tema de, a la hora de obtener todo lo que acabo de haber mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué técnica tengo que ocupar? ¿Por medio de qué voy a comenzar a analizar toda la información que me acaban de dar de la empresa para poder dar un buen diagnóstico y establecer un parámetro de apoyo para la empresa? Es aquí donde aparece lo que son las técnicas cualitativas y principalmente tenemos lo que son, en este caso, la observación, que eso se puede decir como una participación directa dentro del proceso, ¿verdad? Y ahí uno va evaluando directamente qué es lo que está pasando dentro de una empresa. Dentro de esta puede haber lo que es una entrevista individual con todos los participantes de la organización, los que yo necesite que estén para poder obtener información que me sirva para el análisis. Después tenemos lo que es análisis de documentos. Ahí buscamos información histórica, antecedentes de la empresa. Utilizamos, digamos, en cierta forma, nos reunimos con ciertos sectores dentro de la organización que tengan cierto conocimiento de la misma, principalmente aquellos que tienen un poquito más de tiempo dentro de la organización que estamos haciendo la evaluación, para que nos den un poquito más de detalle cómo ha venido cambiando la organización o no ha cambiado nada, ¿verdad? En un periodo de ¿qué? 5, 10, 15, 20 años, según el tiempo de existencia que tenga esta persona dentro de la compañía o la empresa que estamos evaluando. Dramatización. Aquí lo que se busca es aplicar ciertas técnicas o, digamos, ciertos eventos que nos permitan representar, en cierta forma, más fácilmente qué es lo que puede ocurrir si hacemos ciertos cambios dentro de la organización. Por ejemplo, yo puedo hacer un drama, ¿verdad? Con los integrantes de la empresa, consta, ¿verdad? Que demuestre cómo sería un mundo en donde podamos aplicar ciertas tecnologías, lo cual ahora no lo tenemos, por ejemplo. Entonces, habiendo sucedido esa situación, nosotros hacemos la dramatización y en base a eso trasladamos un análisis a la empresa que diga y interprete esta de qué manera funciona o para bien o para mal dicha organización. Igualmente, las técnicas cualitativas aplicables en este caso, porque es, digamos, de cierta forma, la más viable o la más rápida, en cierta forma, es la realización de encuestas. Esa es, digamos, una herramienta que, como ustedes, creo que en la parte política la han escuchado bastante, en donde hablan de estar haciendo encuestas casi constantemente, si es posible todos los días. Entonces, de igual manera, una organización que busca obtener información de primera mano de los clientes, por ejemplo, de los proveedores, si quiero saber un poquito más de estos, o de cualquier otro sector que me permita a mí identificar qué puedo mejorar dentro de mi proceso. Y la herramienta que utilizamos, digamos, para aplicar este tema de encuestas o este tema de herramientas cualitativas,
Puede ser, por ejemplo, todas esas que estén viendo en pantalla, ¿verdad? En este caso, si se fijan, son varias. No voy a, digamos, a adentrarme directamente a cada una de ellas, ya que ya de una forma u otra nosotros hemos podido observarlas, ¿verdad? Hemos podido, digamos, entenderlas o interpretarlas a lo largo de nuestra carrera acá en la universidad. Está la FODA, la encuesta misma que acabamos de hablar de ella, la entrevista, tormenta de idea, observación directa, plan de acción, análisis de redes de comunicación, análisis de experiencia crítica y comunicación, dramatización, que es la que hablamos, y todos esos puntos son importantes, ¿verdad? Tomarlos en cuenta para poder obtener información, ¿verdad? Esas son como nuestras herramientas de batalla. Ok. El siguiente tema ya va enfocado a lo que son los modelos de diagnóstico organizacional. ¿Para qué nos sirve interpretar o entender qué es un modelo de diagnóstico? Porque existen diferentes tipos de formas de realizarlo. O sea, va a depender del auditor o de la persona que está haciendo la investigación por cuál irse. Eso es lo que va a depender. Y también va a depender del hecho de qué tan factible es para mí realizarla por un método o por otro. ¿Según qué? Según posiblemente información, según cómo se encuentra la empresa, cómo está constituida. Va a depender de todos esos factores para poder buscar cuál es la mejor manera o el mejor modelo a aplicar un diagnóstico organizacional. Es aquí que ahí menciona, ¿verdad? Un modelo organizacional es una estructura que define a una organización permitiendo establecer niveles jerárquicos, puestos, funciones y medios de comunicación dispuestos de forma oficial, porque detectan el poder estratégico dentro de una empresa o entidad. Eso es lo más importante que deben de definir. ¿Qué se logra con los modelos organizacionales? Se puede conocer la situación actual de la organización, su posición y los procesos con los que esta cuenta, ¿verdad? De forma general, para poder, digamos, a futuro realizar algunos cambios que nos permitan mejorar. Igualmente, aquí se puede volver a través de preguntar, bueno, nos preguntamos qué son los modelos diagnósticos. Es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado, que descubre problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. Este modelo implica la libertad de consultor para poner en consideración los aspectos que permitan identificar las variables que son de inquietud particular o de su cliente, ¿verdad? En este caso es meramente la búsqueda de información, ¿verdad? Y obtenemos ese grafiquito que ven ustedes en pantalla, donde puede expresarse de una forma u otra cómo ese tipo de herramienta trata la manera de desarrollar o de mejorar, digamos, su contexto, su entorno con respecto a la organización. De los modelos de diagnóstico organizacionales que existen actualmente, los más conocidos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, son el modelo organizacional de Henry Michberg, que esta es la estructura 5, se le puede llamar, modelo de desempeño organizacional de David Hanna, el modelo de diagnóstico de Holstein y Titch, contingencia de Lawrence Lodge, modelo de las 6 casillas de Weisbord, modelo de hágalo usted mismo y modelo de Hacks y Maximful. Y la matriz FODA, obviamente que es si se fijan en el paciente lo estamos retomando porque que es muy, muy útil dicha herramienta. Y nos sería también la última que es el modelo de las 7 S. Así, de forma particular y tratando la manera de hacerlo lo más directo, cada uno de estos temas lo vamos a tratar una manera de ver, pero va a ser bastante puntual, bastante cortito, digamos. Va a corresponder cada uno de ustedes e ir buscando más información de esta. Lo importante aquí es que por lo menos la pudimos visualizar, la podemos saber, podemos decir lo conocemos, ¿verdad? Pero para el tema de investigación ahí podemos profundizar cada uno de estos temas y aplicarlos en dado caso, ¿verdad? Por ejemplo, para el modelo de organización de Henry Michberg, que es el señor que ve en pantalla, este modelo no se basa solo en dibujar un organigrama, sino también establecer la posición jerárquica de los distintos puestos y la relación establecida. Ahí hay ventajas, especialización, eficiencia y productividad, y fomenta el liderazgo. Ese es el objetivo de lo planteado con este señor con respecto a su modelo. En pocas palabras, ¿qué es lo que busca este modelo? Aplica, en cierta forma, 5 estructuras posibles. Cada estructura está enfocada a algo que suceda dentro de la organización y la va, de cierta forma, a identificar el consultor o quien está realizando el análisis de la empresa, donde se aplican 5 modelos dentro del mismo. Dice aquí estructura simple, burocracia mecánica, burocracia profesional, forma divisionista y aocracia.
Cada uno de estos puntos los vamos a ir tomando en consideración para obtener cierta información de la organización, como lo que se puede ver a continuación, ¿verdad? En dado caso, si se fijan, la mayoría son de 3 pasos, solo uno es de 2, pero prácticamente lo que se hace aquí es buscar de forma estructurada esa información que nos está pidiendo por cada uno de esos puntos. Hay un modelo, digamos, este modelo lo pueden, digamos, visualizar en cierta forma, ¿verdad? De la siguiente manera, en donde se puede interpretar de una forma más sencilla o más clara, podemos decir, que al estar haciendo el análisis de Henry Nitzberg, nosotros podemos identificar dentro de un organigrama, por ejemplo, cuáles son esas posiciones clave o esas áreas donde, digamos, de cierta forma, sin ellos no podemos trabajar. Y esto es necesario para poder interpretar y hacer el análisis correspondiente que nos permite identificar cada uno de los procesos que tan importantes son o, en cierta forma, identificarlo, verá cuál es la función principal dentro de la organización. Dentro de estas figuras hace un símil a un ser humano, por ejemplo. Está la parte roja, que es la cabeza, el cuerpo, que es la parte central, y a los lados pareciera que fueran los pulmones, no ni los brazos. O sea que nos hacen ver como que hay un tema de respiración, de sobrevivencia. Y al final tenemos la base, ¿verdad? Que ahí tenemos el núcleo operativo, que no son la gente de menos, sino al contrario, son los que empujan y son las bases de todas las otras, digamos, de cierta forma, todas las otras áreas que se encuentran en dicha organización, ¿verdad? Y que son muy importantes tomarlas en consideración para que en dado caso nosotros necesitamos hacer, digamos, algunos cambios o buscar de forma inmediata quién nos puede apoyar para hacer qué cosa. Nos venimos a ese tipo de estructura para identificarlo, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante. El modelo de David Hanna. Este describe un marco de referencia en el cual se encuentran 5 dimensiones que ejerce un impacto sobre el desempeño de una organización. Entonces, en este caso, aquí está el modelo de evaluación. Si se fijan, está este esquemita que ven acá. Y la parte central en la médula prácticamente es la parte donde se representa la estructura, recompensa, o sea, conocer sobre la empresa, si se fijan, porque se está hablando de las tareas, qué tipo de persona es la que tiene la empresa, información de la misma. Y a partir de aquí, yo tengo que realizar ciertos análisis, ¿verdad? Y los análisis están enfocados en 4 listas. Las 4 listas son la cultura, estrategia de negocio, situación comercial y resultado organizacional. Algo que deben de tener muy claro es que si se fijan a partir del centro de esta parte de acá, todo lo demás va como en consecuencia, ¿verdad? Y si se fijan, la flecha indica que la información puede venir de un punto hacia otro, ¿verdad? O en este caso también contrario. ¿Qué significa esto? Que la información va a venir de tal manera de que al obtener yo la base de la información que está en el centro, yo tengo que repercutir a cada uno de los puntos que estoy presentando acá y ver de esa manera si esta información puede revertirse, puede regresar, ¿verdad? Nuevamente digamos, a su origen, digamos, de cierta forma. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para identificar si voy haciendo el análisis correctamente, ¿verdad? Y esto me va a ayudar a mí a interpretar también si la información coincide con lo que busca cada uno de las aristas, cada uno de los esquinas, digamos, de cierta forma. Contingencia de Lawrence Lodge. El enfoque de la contingencia afirma que no existe una forma óptima de organización y administrar, ¿vea? Que se aplica a todas las empresas. Es decir, que los métodos, sistemas y procesos operacionales de una empresa dependen de las condiciones y situaciones de ambiente que desarrollan en las actividades y los recursos internos. Aquí, ventaja de esta herramienta, ¿verdad? Es mejorar la administración, desarrollar el compromiso personal y desarrollar los controles de forma eficaz. Lo que buscamos estos dos señores prácticamente es enfocarse directamente o más que todo el tema de la persona, de los operarios, de la parte administrativa, o sea, del personal dentro de una organización, pero con el fin de enfocarse a buscar cuáles son aquellos recursos que le hacen falta y recursos no solo háblese de parte material o física, sino que también aspectos cultural, aspectos de principios, valores que la persona tiene y esto puede ayudar a la hora de interpretarlo a que nos fortalece la organización, o sea, nos apoye en esta. Contingencia de Lawrence y Lodge. Hay 4 modelos, ¿verdad? En este caso, o 4 etapas que se deben de cumplir, mejor digo, para que se logre aplicar esta herramienta. La primera es realizar un diagnóstico dentro de una organización que anteriormente lo habíamos estado planificando, estamos viendo anteriormente.
La planeación, que es identificar día, hora y en qué momento vamos a estar realizando ¿cómo le podemos decir esto? Diagnóstico o aplicar dicho modelo. La implementación de los logros obtenidos de la planeación. Y al final se hace una evaluación. Tenemos que contribuir a esos 4 puntos para poder hacer que se fortalezca este modelo y sea aplicable de una forma bastante adecuada, ¿verdad? A lo que la organización realmente hace. También aquí les presento un esquemita. Este esquema prácticamente se enfoca para poder representar, digamos, cómo proviene la información, ¿verdad? Hay aspectos externos, internos, que nos van a obtener cierta información. Esa información se coloca a los lados. Ahí hablamos de la parte externa, que son política, legal, economía, y esto es casi un pestel con respecto al tema de lo que se está viendo, que es necesario conocer para que nosotros podamos pasar a lo que son los escenarios posibles que puede tener la empresa y los cuales nosotros debemos de estar preparándonos de forma estratégica por cualquier contingencia. Por lo tal, es que tiene este nombre, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a analizar cómo está el entorno externo, interno de la empresa y buscar y verificar cómo nos encontraríamos, cuáles son esos puntos que, digamos, de cierta forma, la organización debe de estar como preparada para poder, digamos, de una forma u otra, realizar ciertas actividades que le permitan ir desarrollando, ¿verdad? O ir creciendo en el tiempo. Eso es muy, muy, muy importante con respecto a esto. ¿Ok? De ahí tenemos lo que es el modelo de diagnóstico organizacional. Este es de las 6 casillas de Marvin Baseball. Este modelo consta de la relación existente entre 6 subsistemas. ¿Qué son o cuáles son esos subsistemas? Bueno, el propósito de la empresa, la estructura de la misma, relaciones humanas que contiene esta, recompensas, liderazgo y el mecanismos útiles que pueden existir, que esto pueden a veces nacer de lo que es un benchmarking, por ejemplo, ¿verdad? Aquello que traemos de otras empresas y lo estamos aplicando en la nuestra, pues esos mecanismos útiles, por ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Se enfoca directamente en la planificación, los incentivos y recomendaciones, estándar de remuneración, colaboración, jerarquía y delegación de autoridad, entre otros tópicos que, si se fijan, son a nivel meramente directivo, meramente, digamos, de guía dentro de una organización, ¿verdad? Eso es para saber si nuestros líderes son bastante funcionales dentro de una empresa. Y es aquí donde aparece este gráfico que ustedes pueden identificarlo, ¿verdad? Que es un esquemita que permite saber cómo funcionaría dicho modelo, ¿verdad? Donde, si se fijan, en el centro está el liderazgo y a los extremos alrededor de dicha palabra están las relaciones, el propósito, la estructura, que nos van a servir a nosotros para identificar cómo nos encontramos actualmente en la empresa. También se identifica el entorno y lo que demuestra esta parte de acá abajo es de que tenemos que ir buscando prácticamente lo mismo. Pues hay muchas empresas de que buscan de que sus gerentes o sus líderes se muestren al mundo. O sea, sepamos quién es el gerente de dicha empresa, por ejemplo, ¿verdad? Porque lo que se busca es una representación dentro de la organización, tanto a nivel interno como externo de la misma. Modelo de hágalo usted mismo. Este modelo es tipo pragmático, emergente de Holstein y Sticking, busca ayudar mediante un procedimiento directo a los gerentes y consultores para tratar con conceptos intuitivos, pasa de lo implícito a lo explícito, estableciendo que los consultores impongan sus propios modelos. Este es como algo bastante, o por lo general, muy utilizado en las organizaciones debido a que según los recursos, según la información que tenemos, se va adaptando, va trabajando en base a esto. Entre las ventajas, como menciona ahí, es la participación de todos los integrantes de una organización. La gente se siente comprometida porque se le hace un enfoque cultural dentro del proceso de la realización del modelo y desarrolla la eficiencia del tiempo y recursos. Eso es lo que va buscando, ¿verdad? Eficiencia en esos dos aspectos. ¿Qué conceptos se van enfocando dentro de este? Bueno, el poder, la autoridad, liderazgo, cultura organizacional, clima organizacional, comunicaciones, motivación. Si se fijan, está meramente a nivel, digamos, interno de una organización. Busque, en cierta forma, todas esas aristas para poder, digamos, identificar cómo debemos de trabajar dentro de la empresa para poder desarrollarse en un tiempo determinado, ¿verdad? Y en base a ciertos criterios que se van a ir formando según estos puntos.
El modelo de diagnóstico de Hosten-Sticking, este modelo genera una matriz mediante la cual se estudia la organización en tres dimensiones. Estas dimensiones son el sistema técnico, el político y el cultural. Dentro de estas dimensiones voy a ir trabajando dicho diagnóstico para poder, o modelo de diagnóstico, para poder, digamos, sacar y obtener información para ir mejorando la empresa, como siempre, ¿verdad? Recordando de que los modelos de diagnóstico lo que buscan es identificar falencias, oportunidades de mejora, algún detalle, pero en este caso, estos modelos, o este modelo en particular, busca esos tres puntos, ¿verdad? Dice que el centro es que la organización está muy ligada a los intereses y eso genera conflictos de interés para ver intentos de defender ciertos intereses, de darle más interés al otro, etcétera. Hay que analizar las tres miradas contra propuesta, pero en este caso. Hay herramientas que nos sirven para poder iniciar este proceso de este modelo. Es identificar la misión, la estrategia de la organización, su estructura, incluye el procedimiento administrativo, la proactividad de la administración y de recursos humanos, cómo esto se mueve, ¿verdad? Para poder ser interactiva. Y esos son los detalles que esto va generando en el tiempo para poder ir mejorando, ¿verdad? Para que esta empresa se desarrolle. El modelo de Hacks y Maxful. Este modelo tiene un enfoque pragmático, también igualmente que el anterior, una sola forma de hacer las cosas, de la gestión estratégica, es decir, que se pone en énfasis especial en las necesidades de establecer correlaciones entre lo que es la cultura, estrategia y de estructura de la organización, para que en conjunto estos tres aristas, digamos, o ejes, se muevan al ritmo en cierta forma que la empresa permita cambiar, mejorar y ir desarrollándose. Si se diseña una organización, digamos, se debe considerar ciertos pasos. Aquí se presentan para este ejemplo, para este punto, estos pasos son solamente cuatro. Se define una estructura organizacional básica, definimos detalladamente la estructura de la misma, definición detallada de la estructura, crear y completar un estudio. O sea, son tópicos que se consideran para que se fortalezca, ¿verdad? Para que sea bien clara el modelo en este caso de dicha organización. Las ventajas que tiene bueno, fácil elaboración de los planes estratégicos, favorece el desarrollo humano y genera un clima organizacional favorable, ¿verdad? Eso es como los beneficios de la misma. Y acá aparece lo que es el FODA. No voy a redundar mucho en prácticamente como usted ya se lo ha de memoria en este caso. Busca, digamos, entender cómo funciona una organización en cuatro niveles. ¿Cuáles son los niveles? Las amenazas, las oportunidades, las fortalezas, debilidades, y depende de cómo lo queremos trabajar. Y dentro de eso lo que sí se menciona es, y es esencial, que vayamos nosotros desarrollando aspectos de auditoría interna y externa que nos permita ir creciendo en el mismo. La forma en cómo se puede representar o incluso considerando las ventajas de la misma es activado en grupo, ¿verdad? Hay un compromiso en común entre varios que estén haciendo este tipo de herramienta. El conocimiento del proceso es muy, muy importante para poder definir cada uno de esos tópicos, clara y fácil de combinarse con otra metodología. Es lo que hemos estado observando, que se observa que constantemente esta herramienta parece ser como que la más utilizada, digamos, a nivel, digamos, organizacional, ¿verdad? Todavía hoy en día. Modelo en las 7S. Nace por la inquietud de las empresas occidentales de adoptar el excelente desempeño de las empresas japonesas. Analiza y mejora la efectividad de las organizaciones y esta depende de 7 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Estructura, estrategia, sistema, habilidades y facultades, el personal, el estilo, los objetivos superiores de la organización. Ya esos son los 7 puntos que yo voy a tomar en consideración en mi empresa para poderlos desarrollar e ir mejorando este modelo, ¿verdad? En cierto periodo de tiempo, bajo cierta información que yo esté manejando. Es importante que se defina de que, si se dan cuenta, es un aspecto bastante, digamos, va en función, mejor digo, este modelo en el crecimiento y en la actualidad que se encuentra la empresa con respecto a aspectos filosóficos de la misma, ¿verdad? La misión, visión, objetivos, valores, van dentro de las 7S en este caso, y nos permiten hacer un análisis un poquito más completo, ¿verdad? De la herramienta. En resumen, de las técnicas cualitativas y cuantitativas que hemos estado practicando hasta este momento, de las 9, las 4 más utilizadas por el momento son el modelo de Mixberg y la estructura de los 5, modelo de Hacks y Maxwell, modelo de contingencias y el modelo hágalo usted mismo. Son
las que se reconocen por lo general que las empresas actualmente están trabajando sobre esta, ¿verdad? Para poder, digamos, realizar sus actividades. Ahora bien, ya enfocándonos y habiendo comprendido cómo podemos lograr hacer un diagnóstico, vamos a irnos ahora a lo que es el desarrollo del diagnóstico. ¿Cómo se lleva a cabo? Si el día de mañana yo les digo a ustedes, favor realice el diagnóstico de la siguiente empresa con la siguiente información, ¿verdad? Entonces tenemos que clasificar y tener muy claro dos aristas muy importantes. Uno es la organización, cómo está constituida, ¿verdad? Que esa es parte del conocimiento que tenemos que tener. Y la otra es el diagnóstico como tal, está estableciendo cuatro ejes principales. Esos ejes me van a decir a mí a qué tengo que ir a buscar, qué es lo que tengo que identificar, qué es lo que tengo que entender. Estructuras, funciones, interrelaciones y procesos es lo principal en este punto. ¿Cuáles son los elementos de un buen diagnóstico? Entender el perfil de la empresa, los puestos de la misma, el supervisor, condiciones actuales de la empresa y entorno de la misma. ¿Verdad? Eso es importante, que ya lo venimos recalcando desde los temas anteriores. El impacto de un buen diagnóstico, bueno, en cierta forma son muchos lo que puede lograr como impacto en la realización de un diagnóstico, incluso si no llega hasta lo mejor que podía ser aplicar todas esas mejoras que se proponen. En cierta forma nos da a entender cómo funcionamos de una forma u otra dentro de la organización y si ese funcionamiento no es viable o no, ¿verdad? En cierta forma, ¿verdad? Por eso ahí pone, por ejemplo, la parte de la tasa de retención, la rotación, la rentabilidad de potencial de reserva de talento, competitividad de la empresa y valor de la vida del empleado. Y se fijan, siempre enfocándose en el empleado, en cierta forma, porque es bien importante. Y la metodología, digamos, para este punto es utilizar esos ejes, que son instrumentos de medición estandarizados, pruebas psicosométricas, entrevistas estructuradas y encuestas, las cuales nos va a permitir, digamos, de una manera u otra, conocer, ¿verdad?, cómo funciona la empresa hasta el día de hoy. Y para ir finalizando esta parte, en cierta forma hay que conocer de que para poder presentar, digamos, en cierta forma, toda la información que acabamos de estar platicando, se requiere de una forma u otra de una presentación, de una entrega de un documento oficial que me permita identificar ciertos puntos. Acá les coloco cuáles son esos puntos principales que se deben de contener o que debe de contener dicho documento. Resumen de la actividad, introducción, objetivos, planteamiento del problema, metodología, instrumentos y técnicas de investigación, resultados y el propósito de la inversión. Perdón, la propuesta de inversión, que es lo más importante en este caso. ¿Cuánto me costaría lograrlo hacer? Ahora bien, como ya estamos tocando la parte de cuánto me costaría, aquí vamos a ver lo que es el tema del costo-beneficio y productividad. ¿Por qué vamos a ver este punto? Porque es importante darnos cuenta que de una forma u otra tenemos que saber que lo que haga una organización, una empresa, proviene de cierto capital, proviene de cierto recurso económico que sin este no podríamos hacer nada, ¿verdad? Entonces, es de tenerlo muy claro a partir de ahorita o desde ya, de ser posible, pues. Es ahí donde, por ejemplo, cuál es el fin de una empresa, ¿verdad? Bienes capitales, fuerza de trabajo y recursos naturales es lo número uno, con el fin de obtener o obtención de rendimiento económico por sus actividades productivas o servicios. O sea, no es de caridad, ¿verdad? Sino que la empresa va buscando una función económica que le sirva a la sobrevivencia de la misma. Este, Aquí aparecen lo que son los aportes de la empresa, que es lo que ésta provee, digamos, para poder obtener esos incentivos. Y está el aumento de la producción y el aumento de la productividad, que son dos factores que realmente son necesarios tenerlos en cuenta dentro de un proceso productivo o en una organización, pero que es importante también tenerlos claros cómo funcionan, ¿verdad? Es decir, que para el caso del aumento de la producción, ahí vamos a estar claro que estamos hablando de la cantidad de productos y servicios que se ofrecen al mercado. En cambio, la productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por un trabajador o máquina en un periodo de tiempo determinado en función de la capacidad que ésta llegue a tener. Es importante acá el recalco de que todo va a depender cómo es el funcionamiento de dicha empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores o elementos que determinan la capacidad de producir más o menos un bien y servicio? Bueno, hay muchos factores. Aquí solo les he puesto unos cuantos en cierta forma, que es la eficiencia de la utilidad del tiempo, el proceso de sistema de producción, acceso a la tecnología, capital apropiado, trabajador, tiempo y buenos administradores. Son algunos de todos los que debemos de considerar para poder dar ese buen beneficio, ese buen servicio en cierta forma o bien o producto. ¿Cuál es la cantidad que va a producir? Eso es una pregunta que tenemos que tenerlo bien claro. No hay que ser tan abierto a decir, voy a poder producir lo que se me antoje, ¿no? Pero tenemos que tener un número.
ya que debido a un número podemos nosotros ser medidos o evaluar, digamos, la rentabilidad de la empresa. Si yo no cuento con eso, estoy a expensas de que el mercado mismo me pueda destruir en el momento que necesito, quiera, de cierta forma. Dentro de esta pregunta, nos vamos a tener que considerar, mejor digo, costos de producción, precio de venta y el máximo beneficio que posible que se pueda obtener. ¿Ve? O sea, no me puedo casar con un solo precio. Tiene que ir buscándose siempre mejora en el tiempo de dicho precio para poder desarrollarse. También están los costos aplicados y acá hay externos e internos. Dentro de los externos tenemos los pagos a terceros, tales como los proveedores y las operaciones mismas, ¿verdad? Y en el costos internos estamos hablando del pago del dueño del capital, que se prevé el margen de ganancia o utilidad para el empresario. Al final, aquí afecta lo que es el mínimo precio de venta, el PVP, el cual, digamos, el dueño o, digamos, el que está haciendo la inversión, realmente él no le interesa qué tan bajo lo podemos vender, lo que a él le interesaría en cierta forma sería cuánto es lo que él va a seguir ganando de la forma como quedamos pactados, ¿verdad? Según lo que hemos hablado como inversionista. Producto marginal se refiere cuando se aumenta la producción si contrata un trabajador más o adquiere una máquina más, ¿verdad? Entonces, esto nos va a servir para identificar ese punto donde, como ustedes pueden observar, tenemos esta fórmula que está aquí, que relativamente es la misma, solo que está acá abajito, solo que está como más reducida, más redactada, digamos, de cierta forma. Y también tenemos lo que es el producto productividad media, ¿verdad? Que estamos hablando del PME. ¿Cuál es la cantidad del producto obtenido de un determinado número de trabajadores y una capacidad instalada? Esto también me sirve a mí para identificar cómo estamos funcionando actualmente, ¿verdad? Con respecto a la productividad. Igualmente, tienen que saber ustedes que hay una ley de rendimientos decrecientes, es decir, de que no quiere decir que a mayor cantidad de operarios, como pueden ver ustedes en esta tabla, que si yo tengo más operarios, yo voy a poder tener, digamos, un mayor margen útil, en cierta forma, ¿verdad? O producto medio, en cierta forma, por acá, sino que puede ser que solo se vaya incrementando la producción, pero realmente el margen también tengo que ir buscando manejarlo de tal manera que me dé siempre buenos números o números positivos. Si se dan cuenta, la media, que es esta parte de aquí, que es a partir del quinto operario o trabajador, para abajo ya comienza a haber una reducción en las cantidades, ¿verdad? De el producto marginal. O sea que eso nos da a entender a nosotros que no quiere decir que con un montón de personas que yo tenga trabajando en la empresa voy a ganar más, nada que ver. Recordando que cada una de estas personas yo tengo que darle un reembolso, un pago, un bono, etcétera, etcétera, lo cual permisive en cierta forma todas las ganancias que yo voy a llegar a tener dentro del proceso productivo de ganancia del producto que yo estoy ofreciendo, del servicio que se está dando. Y es para eso que nos sirve esta tablita, ¿verdad? ¿Qué es el beneficio de una empresa? Bueno, el beneficio es un concepto que tiene varios significados y todos ellos aluden a algo positivo y enriquecedor, ¿verdad? Hay un cálculo ya establecido, es bien sencillo, ¿verdad? El beneficio va a ser igual al incremento total menos el costo total o coste total de lo que se está produciendo. Consideraciones para este tipo de cálculo, bueno, el ingreso menos costo de venta va a ser igual al beneficio bruto. El beneficio bruto menos el gasto administrativo menos el gasto de venta va a ser igual al beneficio operativo. El beneficio operativo, gastos financieros igual al beneficio antes de impuestos y el beneficio antes de impuestos menos impuestos, bueno, el porcentaje de impuestos va a ser igual al beneficio neto. ¿Ok? Estas consideraciones quieren decir otras fórmulas que se le agregan posiblemente a esta que estamos viendo aquí, que es la principal. Un ejemplo así sencillo, ¿verdad? Es con respecto a una empresa de productos de zapatería, una zapatería, vamos a decir así. Necesita saber cuál es el beneficio de su negocio, por tanto se tiene a la siguiente información. Precio de venta por el par de zapatos es de 150 y se han vendido 1000 pares. El costo de producción para el par de zapatos es de $40, agregando también el sueldo de los trabajadores, de los cuales son 5, en este caso son 5 trabajadores, y cada uno gana $1000 y un pago de renta de 10,000, ¿verdad? Y va a depender de los datos que nos den. En base a toda esa información, nosotros vamos a iniciar por acá, donde primero hay que detallar los ingresos, los costos de venta, según la fórmula que anteriormente practicamos, el beneficio bruto y el beneficio operativo, y en base a toda esta información me vengo para acá y hago un análisis donde yo prevengo, si se fijan son bien sencillas, son prácticamente de multiplicar y restar, no me voy a extender mucho en ese punto. Y en el tema de beneficios de la empresa, aquí dice de que de mil trabajadores, ¿verdad? Son 5, son $5,000 que son gastos administrativos y comienzo a obtener, digamos, ciertos gastos, ¿verdad? Beneficios de la empresa.
Y aquí tengo ya el beneficio antes de impuestos, ¿verdad? Que es, digamos, la cantidad final, en este caso la que obtengo del beneficio operativo. Y esos 3.500 son el pago de préstamo que está establecido acá. Y esta resta es lo que me queda al final como mi rentabilidad. Es lo que al dueño de la empresa o a los asociados le llama la atención y dice, vamos bien o no, no me parece, ¿verdad? No me parece lo que estamos ganando. Al final, todo esto se tiene que representar en un estado de cuentas, de resultados, ¿verdad? Como se pueden ver acá. Eso es un ejemplo bastante sencillo, yo sé, pero nos puede servir para entenderlo, ¿verdad? Que es lo más importante. Y aquí donde, si se fijan, está cada uno de los aspectos que vimos anteriormente, la hoja anterior: ingresos, costo de venta, beneficio bruto, gastos, administración, etcétera, etcétera, hasta llevar lo que es el beneficio neto, ¿verdad? Que es lo que vamos a terminar nosotros definiendo aquí según lo que el IVA del país, ¿verdad? Y va a depender también ese punto. ¿Ok? Entonces al final tenemos el margen bruto, que es el 60%. ¿Qué ocurre con esto y cuál puede ser el análisis final? Bueno, el análisis puede ser de que a mi 60% no me convence para seguir negociando o realizando, digamos, actividades con esta empresa. Yo necesito ganar más, ¿verdad? O si fuera mucho menos de 60, también nos damos cuenta que vamos en bancarrota, vamos para una quiebra posible, ¿verdad? En dado caso, tengamos esos valores. En conclusión, mis estimados, con el fin de aprovechar todas las oportunidades que el mercado ofrece y maximizar todos los recursos de una organización, es importante establecer un diagnóstico que permita identificar las falencias de este, con el fin de desarrollar técnicas y revertir todas las debilidades que puede tener una empresa, la cual al no poder utilizar estas habilidades tiende a ir al fracaso. Entonces, prácticamente con esto finalizamos nuestra unidad número 2. Las disculpas por no haber, digamos, logrado alcanzar con ustedes y estar en conjunto esta actividad o esta última sesión o clase, pero es bueno que también ya la tengan, por lo menos para poderla ver más adelante, ¿verdad? Tomar en cuenta que esto va a venir también en nuestro parcial. Les deseo un excelente día, espero que les sea de mucha utilidad esta información y seguimos en contacto.